Bienvenidos al podcast sostenible. Banda sostenible. El agua. Recurso vital para nuestra existencia. Sin él, la vida no sería posible. Veo que no le hemos otorgado el valor necesario que requiere para cuidar de este recurso. Parece ser que ni siquiera tenemos idea del gran trabajo que cuesta distribuirla a un hogar y poseerla bajo demanda. Es decir, cuando abrimos una llave de paso y nos podemos bañar, podemos lavar los trastes, podemos cocinar. Este recurso vital lo estamos usando más de lo que permitimos que la tierra pueda reabastecer. Pero ¿cómo es que hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que recurso tan valioso lo estemos desperdiciando de esta manera? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros para devolver el balance que la tierra necesita? El día de hoy venimos aquí a investigar y a platicar un poquito más de este recurso tan vital que todos necesitamos. Y vamos a enterarnos y vamos a aprender un poquito acerca de sus diferentes ciclos, de cómo se mide, hacia dónde va y cómo la desperdiciamos hoy en día. Amigos, les quiero comenzar preguntando a ustedes. ¿Ustedes cómo ven el agua? ¿Qué es el agua? Ileana, Saga, bienvenidos al podcast sostenible. Buenos días, hola. Buenos días, hola, ¿qué onda, primo? ¿Cómo están? Gracias por la introducción, bien. ¿Qué es el agua? Bueno, para mí, pues de manera romántica sería el agua es vida. El agua es vida, aparte de los ingredientes, como muchos otros ingredientes que son, si le quitas uno, pues ya no sería esto lo que es. Pues lo que permite el funcionamiento de todo. Creo que en algún podcast mencionaste que son como las arterias, son los torrentes sanguíneos. Los torrentes sanguíneos, donde hay agua, hay vida. O sea, literalmente eso es lo que se ve en una vista de alto. Es donde hay agua, es donde se desarrollan las civilizaciones, es donde sí, hay más animales. A todos necesitamos de eso para vivir. Y lo damos por hecho, lo damos por sentado, pues ahí está todos los días. No es como que difícil dimensionar sus límites, su capacidad, y pues la desperdiciamos mucho. Yo no me enfocaría en lo que desperdiciamos en la casa, por supuesto, pero pues sí, el agua es vida. ¿Tú, mi Saga? Yo creo que a veces es mejor quedarse con ese elemento romántico. Entonces, para no empezar con el agua, está compuesta de 2 elementos químicos. Ileana, le diste en el clavo. El agua es vida. También creo que donde hay agua, hay vida y... creo que parte de lo que me emociona de grabar esto con ustedes es que no me dejarán mentir en cuando siento que consideran también que hace falta mucho la valoración del agua en general. Entonces, me emociona hablar de esto porque hay muchos temas que no conocía. Por ejemplo, Ileana va a hablar de la huella hídrica, de qué es el agua verde, el agua azul, el agua gris. Tú, mi Jules, me imagino que el ciclo del agua, ¿verdad? Correcto. Ok, a ver si es cierto que nos acordamos del ciclo del agua, porque me gustaría pensar que sí, ¿no? Pero a ver, si es cierto. Y yo les voy a hablar un poquito del agua como parte de lo que son los límites planetarios. Ya lo vimos en capítulos anteriores, para quien nos escucha, en el podcast de los límites planetarios. Pero aquí vamos a ahondar más un poco y ser más específicos con solamente el agua. Entonces... antes de comenzar, un punto a recordar es que es cierto.
Aquí venimos a darle el valor al agua que no se le ha dado. Y a lo mejor muchas de las veces nosotros en nuestro día a día, en nuestro consumir, compramos productos y los desperdiciamos que no sabemos cuánta agua se requiere. Pues uno puede decir, ¿sabes qué? El agua ya está aquí. El agua forma parte de nuestro proceso y no vamos a escasear. Pero lo que vamos a darnos cuenta el día de hoy es que el uso desmedido que tenemos, desregulamos esos procesos. Y una vez desregulados esos procesos, lo único que estamos haciendo hacia nosotros es tener una vida inhabitable. ¿Y para qué queremos esta vida inhabitable? Si solamente estamos creando nuestro propio funeral. Pues es importante que conozcamos estas situaciones para poder prevenir antes de crear nuestro propio funeral. Sí, claro. De hecho, el agua, gran tema extenso. Se podría hablar horas de esto, invitar a especialistas. La ciencia del agua, me parece que le llaman hidrología, está creciendo cañoncísimo. Entonces, creo que lo mejor sería empezar por el principio. Y si vamos a hablar del agua como límite planetario, me gustaría definir un poquito los límites planetarios para quienes no han escuchado el capítulo anterior. ¿Están de acuerdo? Échale. Vale. Va que va. Perfecto. Bueno, pues, sin más preámbulo, ¿cómo se define un límite planetario? Un límite planetario es definido como un límite biogeofísico a escala planetaria para los procesos y sistemas que en su conjunto regulan al sistema Tierra. ¿Ok? Le estaba diciendo hace unos momentos a Julio que estos límites se pueden entender como barandales, que definen científicamente, obviamente, y delimitan de manera colectiva el espacio seguro que tenemos de operabilidad. ¿Con qué finalidad vamos a delimitarlos? Pues para permitir el desarrollo continuo y manejable similar al Holoceno. Ahora, ¿por qué es importante el Holoceno? Bueno, para entender esto, tenemos que saber que esta investigación de los límites planetarios la llevó Johan Rockström y su equipo de investigadores, ¿no? Se basó en datos e información que se tiene acerca de las condiciones climáticas que existieron hace miles de años en el pasado. De esta manera se pudo crear una gráfica que es muy conocida, en la cual se van a mostrar las subidas y las bajadas en cuanto a temperatura tan caóticas que había hace miles y miles de años. Y cuando se pudo volver gráfica a eso, se pasó algo interesante. Hace solamente 10.000 años, 11.000 años, dependiendo la bibliografía, inició un periodo de estabilidad, en el cual llamaron Holoceno. Ese Holoceno es un periodo de tiempo cálido en el que la temperatura promedio variaba solamente entre 1 grados y menos 1 grado centígrado. Durante todo este periodo, se estableció el mundo moderno como lo conocemos. Se estabilizó el nivel del mar y se hizo posible el cultivar alimentos, el domesticar el arroz, el trigo, el maíz, ya que se hizo predecible las estaciones del año, básicamente hizo posible la civilización. ¿Ok? Ahora, para delimitar los límites planetarios, leí que tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Tenemos que identificar los procesos biogeoquímicos relevantes que regulan la estabilidad del sistema terrestre. Y 2, hay que determinar su límite de perturbación por el humano. ¿Ok? ¿Qué es lo que lo rompe? Porque cruzar los límites planetarios significa una desestabilización de los procesos del sistema terrestre. ¿Ok? Ahora, como introducción al límite planetario del agua, no vamos a hablar de los 9, pero es importante que sepamos que no todos son iguales. No es uno más importante que el otro, es un sistema, pero no todos son iguales. Por ejemplo, para los límites planetarios del cambio climático y el agotamiento del ozono, se puede identificar y cuantificar las variables de control. Es relativamente fácil porque son sistemas globales, están bien mezclados y tienen un solo impulsor humano dominante: las sustancias que agotan la capa de ozono y los gases de efecto invernadero que emitimos. En otras palabras, el efecto final sobre el clima, la capa de ozono, es independiente
de en qué lugar del mundo se emiten los gases de efecto invernadero o las sustancias que afectan la capa de ozono. Sin embargo, en este límite en el agua, por ejemplo, es mucho más difícil generalizarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los límites para el cambio del sistema Tierra, la integridad de la biosfera y el uso del agua, no se conectan directamente con un solo indicador global. Los efectos eventuales sobre el sistema Tierra dependen de muchas variables, como la ubicación en donde suceden, la secuencia de procesos que tienen, algunos de los cuales tienen transiciones críticas a escala regional, local solamente. Sin embargo, cuando las perturbaciones causadas por nosotros se extienden lo suficiente, sí tienden a tener consecuencias agregadas, significativas y globales. Entonces, el sistema Tierra es un sistema complejo. Cuando se acumulan demasiadas perturbaciones locales, eventualmente hay interacciones sistémicas y una cascada en los otros límites planetarios. De ahí la importancia. Ajá. O sea que el uno afecta a todos. Ahora sí que si uno se transgrede, si uno lo transgredes, los demás van a resultar afectados por este sistema complejo como está todo interconectado. Exacto. En todos los sistemas planetarios, si afectas a uno, se afectan todos. Pero la dificultad de este límite planetario en específico, del agua, es que no podemos señalarlo como una variable, así como eso es lo único que está afectando. O, ¿por qué? Porque no es como, de nuevo, como las emisiones de gases que no importan. Si hay emisiones de gases en México, no significa que no afecte a Argentina. Se afecta en todos lados. Y el agua no. El agua afecta más. Las perturbaciones son más locales. Dependen de muchos otros factores. Entonces, delimitar de la misma manera la afección a ese límite planetario en Europa es muy diferente que en Sudamérica, o en Norteamérica, o en Australia, por los diferentes procesos y relación que tiene cada uno con el agua. Ahora, la que sigue, por favor. Ok, voy a darles un poquito de estadísticas para que tengamos más claro con cuánta agua contamos, ¿no? La Tierra, el planeta azul. Aquí tenemos 260 trillones de litros de agua. Siempre lo hemos tenido y siempre lo vamos a tener. Puede congelarse, convertirse en hielo, evaporarse, pero no se va del planeta. Ahora, es importante que sepamos cómo se divide el agua, ya que esto nos va a traer perspectiva, que es lo que necesitamos para entender este límite planetario. En total del agua tenemos del total del agua que tenemos, el 97% es salada. El 2% está atrapada en hielo polar. Entonces realmente solamente contamos con el 1% del agua para sobrevivir. O sea, desde ahí, ¿no? Cuando hablamos del problema del agua, solemos pensar en términos de se va a acabar el agua. Ahorita vemos esta gráfica, ese 1%. Ese 1% es suficiente para que sobrevivamos, sí. El problema no está en que se va a acabar el agua y hay que alarmarnos en ese sentido. No se va a acabar el agua, no va a desaparecer el planeta. El problema está en que si tendremos acceso a ese 1% del agua que usamos para sobrevivir. Ahí está la verdadera pregunta. Y la respuesta depende de quién la pregunte y en qué zona la pregunte. Ahora, un poquito de más perspectiva. De este 1% se divide en... acuérdense, estamos yendo de lo macro a lo micro. Okay. Estamos hablando de qué es el límite planetario. Después, cómo se diferencia los límites planetarios llegando al límite planetario del agua. Y ahora, cómo se va dividiendo el límite planetario del agua y sus problemas. De este 1% se divide en agua de superficie y en agua del subsuelo. Usamos más el agua de superficie, como es lógico, por eso muchas ciudades se han construido cerca de ríos y lagos. De hecho, hay estudios que dicen que el 90% de la población global vive a menos de 10 kilómetros de alguna fuente de agua dulce. Uh-huh. Ahora,
el subsuelo es difícil y es caro llegar a ella. Y hay que imaginar el agua del subsuelo como nuestra reserva en la cuenta de banco. ¿Ok? Está bien sacar de allí, en especial cuando hay periodos de sequía. Sin embargo, el problema es que esta agua se acumuló a lo largo de milenios. Y también le va a tomar milenios volverse a llenar. En cuanto a esta idea, y para traerlo más a nosotros, algo tangible, hay una entrevista muy, muy chida con Arnoldo Matus Kramer, que es el Chief Resilience Officer. Es el jefe del Departamento de Adaptabilidad en Ciudad de México, en el que nos da las estadísticas de cuál es el agua, cuánto de estos mantos acuíferos locales se usa para el suministro de agua de esta ciudad. Y es el 50%. Entonces se estima que se va a perder este manto acuífero local en los próximos 30, 50 años. Y el único, no es solamente, se va a acabar, qué lástima. Cuando se acaba, tiene efectos colaterales. Comprimen el suelo. Entonces Ciudad de México literalmente se está hundiendo 20 centímetros por año, dependiendo la zona. Y ahora imagínate, sin esto, y ya tiembla. Adiós, la verdad es que qué miedo vivir en Ciudad de México. Se forman los famosos sinkholes. Y sí viste las fotos cómo se está sí, cayendo. Los socavones. Sí, exactamente. Todo esto es como para tener más perspectiva, ¿ok? Del problema real del agua. Ahora, pensando en la manera fácil de abordar el problema del agua, es pensar, ok, el consumo del agua en general se ha multiplicado por 7 desde 1990 hasta el día de hoy. Y lo fácil es pensar en, ok, consumimos más, pues porque somos muchos más. Y debemos consumir menos. Pero no es realmente ese el problema. El problema es cómo la usamos. Y el cómo lo usamos tampoco quiere decir bueno, Julio, te tienes que bañar más rápido ahora, ¿eh? Esta semana de 5 minutos a 1 minuto. No, el problema es la distribución, es la agricultura, es la industria. Pero en un momento más vamos a hablar de eso. Me parece que, Ileana, traes información acerca de eso, ¿verdad? Así es, así es. Perfectísimo. No los vamos a asustar todavía porque la primera vez que leí eso... Pero bueno, una vez que veamos, una vez que ya tenemos este manto, este piso para empezar a hablar del agua, salen muchas preguntas. Salen muchas preguntas que me gustaría que las discutiéramos más adelante, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer? Pero creo que es importante que entendamos que el agua no sigue las reglas del capitalismo. En este caso no hay un progreso eterno. Los granjeros no pagan por esta agua. O en algunos casos pagan un mínimo. Así que el verdadero costo del agua no se ve reflejado en el costo de una hamburguesa, en el costo de una Coca-Cola. Cuestan una mínima cantidad porque el agua no tiene precio. Entonces, y este es un problema global, no es un problema nada más de países en desarrollo. Nada más hacen un pozo y ya, o sea. Exactamente, o simplemente utilizan el agua de maneras absurdas, inundan los campos, porque así se cultiva en el desierto. Entonces, lo que más miedo me da de esto es que si no hacemos algo, si no generamos una conciencia acerca de esta información, de la utilización del agua, del valor que tiene el agua, los intereses privados lo van a hacer. Ya sea con fondos de cobertura, empresas privadas, pero ya lo han empezado a hacer. Y por eso les puse estas imágenes de revistas de renombre como Forbes, The Guardian, Newsweek, con sus fechas acerca de cómo estos intereses privados ya se han empezado a aprovechar de la escasez para obtener sus ganancias. Esto es muy bueno para platicarlo y abordarlo como una parte de las soluciones que le podemos dar. O sea, no sé si queramos pasar un ratito de discusión, pero aquí siento que hay un punto que no pienso que haya una respuesta viable para ningún lado. ¿Cómo generas valor
ante este recurso. Lamentablemente, en donde vivimos en el sistema económico es a través del dinero. Uno podría decir la educación. Uno podría decir, la educación es lo que aún nos ayuda a generar esta conciencia de lo que necesitamos para poder regular nuestros recursos naturales. Pero como ya nos hemos vuelto nosotros los que imperan, los colonizadores de la tierra, ya no vemos a estos recursos naturales como parte de nosotros, como parte de la vida, sino los vemos, estamos por encima de ello y podemos tener acceso, podemos hacer y deshacer a nuestro gusto. Entonces, yo pienso que dándole el valor a través de precios altos puede funcionar, pero yo estoy hablando desde el privilegio donde a lo mejor yo puedo pagar esos precios altos, ¿verdad? Y a lo mejor a mí no me causa tanto, pero las personas que no están en esta medida para poder pagar el recurso y valorarlo de esa manera, pienso que podría ser más dañino a esas personas. Entonces, no sé si incrementar precios, como tú dijiste, reflejar el precio del uso del agua en el producto sea lo más viable para lo que necesitamos hoy en día. Pues es una buena opción. Creo que podríamos ahondar más en esa opción una vez que veamos las estadísticas y que tengamos otra visión, otra perspectiva acerca de esto, para tener más argumentos para estar a favor o en contra, ¿no? Del poner un impuesto al agua. Porque sí, está cañón. Yo tengo otra opinión, pero si quieres seguirle, ahorita le doy Nada más como último, y para terminar de bajarlo, la diapositiva que sigue, por favor. Por favor. Ahí te va. Ok. Eso lo voy a dejar para después. Es en cuanto al agua y la tecnología. La que sigue. Y solamente para terminar y para terminar de bajarlo, me quise poner Esto es una página del gobierno de México, oficial, y la razón principal por la que quise poner estas gráficas es para que veamos de manera local, como país, México, los diferentes zonas de acuerdo a su grado de presión por agua, pero también para que entendamos que no es que, sí, límites planetarios, la investigación de algún sueco en Europa, son sus estadísticas. No. Aquí hasta el gobierno de México tiene esta información. Por ejemplo, el grado de presión sobre el recurso se calcula como el porcentaje de agua para uso consultivo respecto a la disponibilidad total. Y de acuerdo a su porcentaje, se le va dando un color. Y aquí de nuevo vemos Ciudad de México, está en rojísimo. La última vez que se actualizó esto fue en el 2021. Y también, la que sigue, el agua virtual en México, que es la cantidad de líquido que utiliza o integra un producto, bien y servicio. Por ejemplo, tenemos bien definido estas cosas. 1 kilogramo de maíz en México requiere 1,860 litros de agua, ¿no? 1 kilo de res de carne, 15,000. De acuerdo a esas estadísticas, claro. Pero tenemos la información al alcance. O sea que no es un sueño guajiro hablar de esta situación del agua de manera local. Y adelante. Échale, Liliana. A ver, sobre cómo, qué podemos hacer con el agua para valorizarla. Se me hizo muy interesante eso de que sobre que en realidad en muchos productos cotidianos no vemos reflejado el costo del agua porque hay estas concesiones, porque no les cuesta lo que a nosotros nos cuesta el agua. Por ejemplo, a las empresas o a los agricultores, como dices, no es el mismo costo que nosotros pagamos en la casa por nuestros 200 litros diarios que ellos por sus miles y miles y miles de litros o millones de litros diarios, ¿no? Entonces, pues podemos encontrar hamburguesas a $1, pero en realidad lo que cuesta en recursos es mucho más en muchos aspectos, ¿no?
Pero bueno, como vivimos en esta sociedad donde el principal, lo principal es el dinero, es como que vamos a sacar profit sin importar los daños colaterales. Creo que es muy dañino el hecho que vivimos en una sociedad donde el único parámetro de éxito es el dinero, tanto en lo personal como en lo social, en lo global. Es el único parámetro del éxito y eso es lo que nos trae esos problemas. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de aumentar el costo del agua, como dices, no todos lo podrían pagar. Entonces, es esto lo más justo, el hacer lucrar con algo tan vital. Y la pregunta es, ¿a quién iría ese dinero? No debe de ir a los privados. Si fuera el caso de que se aumentara, o más bien que todo el agua que se utiliza se venda a un precio más que refleje su valor, como su escasez, pues tendría que pertenecerle a todos. Tendríamos que democratizar el agua. Tendría que ese dinero, esas ganancias, ir para todos, porque no puedes nada más pedirle aumentar el costo de vida sin darle ningún beneficio a la base de la pirámide. O sea, no puedes nada más aumentar el costo de vida y que no tenga ninguna entrada. Entonces, en este caso, necesitaríamos que el agua le pertenezca a todos, evitar a toda costa su privatización. Muchas veces pues se cree que porque los privados van a cuidar más del agua, pero pues ya hemos visto que o sea, realmente no, simplemente la van a explotar hasta su último centavo. Sé que muchos gobiernos pues, no administran las cosas de manera correcta y terminamos por confiar en corporativos que pues ninguno de los dos se ocupan del problema como debe de ser, ¿no? Pero yo creo que el agua le debe pertenecer a todos y si acaso se agregara un impuesto al agua, o más bien en ese caso, o sea, se agregara un costo al agua, el beneficio de ese aumento debe ir para toda la sociedad, especialmente para quienes tengan menos recursos, para que puedan costear. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si una solución viable podría ser de que se aumente el precio, pero a la misma vez, con ese aumento de precio, se genere una mejor infraestructura de delivery, de distribución de agua? Que es una de las cosas que se ven muy problemáticas, al menos en México. Ahorita les platico un poquito más, pero el doctor Alfredo... ¿Cómo se llama este cuate? No me acuerdo, un doctor de Chihuahua que se encarga del medio ambiente y de proyectos urbanos. Dice que uno de los problemas más grandes que tenemos es el desperdicio de agua que existe dentro de nuestras pipas, porque nuestra infraestructura en México es muy pobre. El manejo del agua no se le ha dado tanto énfasis como se requiere y se desperdicia al menos el 50%. Entonces, a lo mejor con evitando ese desperdicio, ya hay una mejora en distribución. Ahora es cierto lo que dices, hay que darle algo a cambio. Y lo mejor que se le puede dar a cambio a las personas es acceso a esa agua potable. O acceso a un agua potable. Vamos a pagar para que exista una buena distribución y esa distribución sea potable para nuestro consumo o para el consumo de nuestras cosas que queremos hacer al día. Y otra cosa sería reducir nuestro consumo propio. Y al momento de que nosotros creamos una reducción consciente, pero yo pienso que esto requiere ya educación y pienso que requiere también mucha introspección de uno mismo a la hora de hacer ciertas reducciones o preguntarse, ¿lo necesito? ¿Realmente necesito comer carne hoy? ¿Necesito realmente echarme un vino o echarme un pisto o algo que consuma almendras? Por ejemplo, aquí las almendras también es un problema, que se plantan en lugares donde no deben de ser plantados. Esa es otra. Mejorar la agricultura y plantar donde tenga sentido plantar y donde no tenga sentido. Al momento que estamos en un desbalance, esperar a que vuelva el balance para poder volver con esas prácticas. Sí, justo. Ajá. Sí, porque es que lo que dijeron ambos
las dos, todo lo que dijeron es verdad. Y también quiero hacer énfasis en que no quiero que nuestras opiniones las saquen de contexto, ¿no? O sea, no somos expertos en el tema, estamos hablando de posibilidades conforme a lo que entendemos y conocemos del tema, ¿no? Y como tal, también no soy un experto. Creo que, pero sí concuerdo con ambos en cuanto a que el subir de precio, el ponerle un impuesto al agua enviaría una señal de precio. Por ejemplo, no haríamos crecer cultivos que no tienen sentido en lugares que cuesta más agua cultivarlos. ¿Cómo se hace? El 95% de quienes se dedican a esto tendrían que dejar de usar los métodos de irrigación más comunes, como los de inundar todo el campo. Como dijiste, Julio, justo en esa entrevista con Arnoldo Kramer, hablaba de que se usa el 50% de los mantos acuíferos. Y de ese 50%, el 42% se pierde en leaks, en Fugas. En fugas. ¿Por qué? Porque la red de tuberías subterráneas está destruida, no tiene mantenimiento. Imagínate, o sea, todavía de que estamos sacando de nuestra cuenta de ahorro del banco, estamos tirándolo todo mientras vamos a pagar lo que debemos de pagar. Exacto. Entonces, eso uno, y lo que dijiste, Ileana, y eso iría de la mano, muy de la mano con lo que dijiste, Ileana, acerca de que tendríamos que tener algo a cambio. O sea, ¿a dónde irían? Tendríamos que cambiar la infraestructura de la red subterránea del agua, entre muchas otras cosas que serían en beneficios del pueblo. Sí, pues puede ser eso, de muchas maneras. De hecho, voy a hablar de eso más al rato. La Ciudad de México es la que tiene más desperdicio por fugas, con 40%. O sea, a nivel mundial. Es la que, a nivel mundial, es la que tiene más desperdicio. Pero igual no quiere decir que en todas las ciudades es así. O sea, realmente la Ciudad de México es el peor caso. Sí, o sea, definitivamente creo que tal vez muchos tengan otras opiniones y son bien recibidas. Seguramente el aumentar el costo no es la manera más efectiva, debe haber otras maneras. En este caso, pues exigir que se mejore la infraestructura, pero tal vez en algunos lugares donde no ven la escasez, pues no sienten esa necesidad de pasar este mensaje al gobierno de que es una preocupación. Algunos ya lo están viviendo pues en su propia ciudad y es ahí donde empiezan a manifestarse, es ahí donde empiezan a exigir justicia, ¿no? Pero pues como muchos problemas, ¿no? Hasta que no nos afectan no queremos hacer nada. Como todo, pues como todo, o sea, así pasó con la pandemia. En la pandemia uno no creía, o en la pandemia uno pensaba que no es cierto, y todavía, o no sea, es cierto, todavía. No pasó. Entonces es difícil poder ponerle atención a algo hasta que no te pasa. Entonces, lo que se puede hacer es, si no sirve lo preventivo, al menos estoy informando de cómo funciona esta situación. Ya estás tú al pendiente, ya sabes, ya te toca también hacer tu chamba. Es que sí, güey, o sea, nos toca hacer nuestra chamba propia. Uno puede comunicar todo, pero también le toca al receptor querer recibir la información y estar y observar, ¿verdad? Ya es decisión y responsabilidad de todos observar y estar al pendiente de lo que sucede al día. Que no querramos, eso es completamente diferente. Pero una de las soluciones también que yo les vengo ofreciendo el día de hoy, venga, amigo, amiga, chiquillo, chiquilla. Otra manera de la que podemos hacer es conocer los fundamentos de esta problemática, es decir, de dónde proviene el agua. ¿Cómo es que la pinche agua llega a ser, o how did it come to be? ¿Cómo llegó aquí hacia nosotros? Venga. ¿De dónde está? Y tú mencionaste muy bien que tenemos un 3% aquí de agua disponible, que es el agua dulce, que se encuentra en los 3 diferentes tipos de estados, ¿verdad? El líquido, el sólido y el gaseoso. Todos estamos familiarizados con el ciclo del agua. ¿Y qué es el ciclo del agua? Es decir,
es cómo viaja, cómo tiene su vida el agua. Por así decirlo, la vida, ¿verdad? Desde que pasa de su estado líquido a su estado gaseoso, y de su estado gaseoso se convierte ya sea en un sólido o se convierte en un líquido, y a través de estos 4 procesos se vuelve a reiniciar el ciclo. Entonces, el agua siempre la vamos a tener aquí con nosotros. El agua siempre va a estar, pero como lo que tú estabas diciendo, Misaga, y otra vez lo reiteramos, es la disponibilidad que vamos a llegar a tener dentro del lugar donde vivimos. El lugar donde vivimos es estático, es estable, eso no pasa nada. Y como dijiste, Saga, todos estamos cerca de un body of water o un cuerpo de agua o un lugar donde podamos recolectar agua a cerca de 10 kilómetros. Entonces necesitamos reabastecer ese lugar donde tenemos agua para poder seguir viviendo donde estamos. Si no, nos vamos a quedar sin. Y esto es lo que nos ayuda el ciclo de agua a entender cómo funciona este reabastecimiento. Los 4 procesos que todos conocemos en la primaria son muy básicos. El de evaporación, condensación, precipitación e infiltración. Muy sencillo, muy práctico, muy fácil. ¿Qué es la evaporación? Convertir un líquido a un sólido. Cuando calientas tu cafecito y ves ese vapor salir, eso es un proceso de evaporación. Lo que estás viendo es eso, el proceso de evaporación. Ahora, que cuando hay un charco de agua en la calle y de repente desapareció gracias al proceso de evaporación. Poquito de luz solar, más aparte el calentamiento de la tierra, desaparecen. Que realmente no desaparece, lo que sucede es que se evapora, deja de existir, sube hacia el cielo, hacia la atmósfera. En la atmósfera se encuentra a bajas temperaturas, gracias a que estos gases, a que este gas evaporado, bueno, es un gas evaporado, sube a estas altas temperaturas, pasa por el proceso de condensación, que básicamente es, como yo lo veo, las nubes se forman, se recolectan con otras nubes. Estas nubes que ya traen el agua se juntan con otras. Estas gotas de agua se hacen más pesadas y gracias a la gravedad tenemos el proceso o el fenómeno de la precipitación, que es el agua cae. El agua, bueno, en este caso, si el cambio de la temperatura ambiente es cálida, va a caer en forma de líquido. Pero si es frío, va a caer en forma de sólido. Hasta donde tengo entendido. La precipitación se presenta en 2 maneras, tanto como de un sólido a un líquido. Fuera de la ciudad, de lo que vemos aquí en esta diapositiva, es que al momento del agua, al caer, puede viajar hacia escorrentías, que las escorrentías te dan a otro body of water, un cuerpo de agua, y se vuelve a reiniciar el ciclo. Y si no, es utilizado por medio de la infiltración, que es, llega al subsuelo, pues sí, se traga hacia la tierra, pasa por su proceso sobre la tierra, alimentando plantas, inclusive llegando a estos mantos acuíferos o aguas subterráneas, volviendo a reabastecer, de donde nosotros obtenemos el agua que utilizamos en nuestro día a día. Ahora, en la ciudad no se puede utilizar el agua así como lo vemos aquí. Esto es más que nada en campos abiertos, en lugares donde no hay pavimento. El pavimento impide que se filtre el agua hacia el subsuelo y eso impide que muchas de las veces nosotros podamos recolectar o reabastecer esos mantos acuíferos que estamos sacando el agua. En la siguiente diapositiva es un poquito más extendido a lo que nos han enseñado toda la vida. Tenemos los 4 procesos todavía, el de evaporación, condensación, precipitación y recolección, o que es la infiltración. Aquí lo que vemos es que también en los lugares donde hay bosques, donde tienen sus propios ecosistemas, como en la Sierra Nevada de California o en el bosque de las Amazonas, si propagamos una deforestación, desequilibramos su medio ambiente. Al momento de desequilibrar su medio ambiente, lo único que creamos es sequías. Estas sequías absorben de más el agua de lo que pueden sostener. No llegan las lluvias a tiempo y es un caldo de cultivo perfecto. Estas sequías ante estos bosques inmensos para que se genere un incendio forestal. Y los incendios forestales son fácilmente generados por alguna tormenta eléctrica. Entonces, gracias al calor, se está desestabilizando estos procesos del ciclo de agua. De hecho, al mensaje. Oye, incendios forestales más deforestación por querer cultivar para la agricultura.
Para utilizar más agua. Para utilizar más agua. Todo eso hace que... y todo eso hace que se alarguen los días de sequías, entonces se mueren más árboles porque no pueden estar más de 4 meses. Se propaga más calor. Y gracias a toda esta desestabilización que estamos haciendo, se puede ver muy sencillo la desestabilización gracias a un proceso llamado la retroalimentación positiva. ¿Qué es la retroalimentación positiva? Es un proceso por el que el cuerpo detecta un cambio y activa mecanismos que aceleran ese cambio. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo es la coagulación. La coagulación es un proceso de retroalimentación positiva, ya que su vía metabólica es la producción de una enzima llamada trombina, que forma la matriz del coágulo. O sea, esta trombina es lo que te ayuda a coagular. Y también, cuando sucede este proceso de la trombina, también acelera esa misma producción. Entonces, a medida que lo intenta coagular más rápido, como lo entiendo es, se genera esta enzima una vez que ya está expuesta, se genera más, cauterizando o deteniendo la hemorragia, eso, coagulando la hemorragia. Bien, más o menos, sí. Eso me sabe. Otra cosa, una retroalimentación positiva en personas o en psicología podría ser algo que realmente aprecio de ti es, y usted lo nombra, la sonrisa. La retroalimentación positiva. Y en este caso, lo que vemos aquí en el planeta, en el cambio climático, la retroalimentación positiva es que a mayor medida que se propaga el calor, a mayor medida que existe calor, más evaporación va a haber. Esta evaporación va a generar vapor de agua, que el vapor de agua ya sabemos que es un efecto de gas invernadero, que entre más calor se genere, más evaporación va a ocasionar, lo cual va a continuar calentando el globo. Y entre más caliente estemos en el globo, menos se prestan las condiciones adecuadas para tener un ciclo regulado. ¿Qué quiere decir esto? Que alteramos el ciclo. ¿Cómo se altera el ciclo? A través de generando fenómenos catastróficos, como por ejemplo los huracanes o esas sequías. Entonces tenemos los casos de que los huracanes han ido en su vida o se han ido más lentos y se han agrandado. Uno de los ejemplos más claros acerca de que viaja un poco más lento el huracán y se han agrandado gracias al Golfo de México. En el Golfo de México se considera que es una zona muerta. Una zona muerta donde no hay peces, donde no hay vida marina por 7,000 millas cuadradas, que es cerca de la costa. Todo esto de la costa de Nueva Orleans, de Texas, con Brownsville, acá de Alabama. ¿Por qué sucede esto? Porque la zona muerta existe gracias a los fertilizantes que se desechan hacia el mar. El agua ahí tiene mucho nitrógeno y potasio, que es lo que incentiva que crezca el alga marina. El alga marina se reproduce a madre. Una vez que se reproduce a madre y llega a estar allá arriba, se empieza a morir. O sea, una vez que está expuesta al sol, poco a poco empieza a morir. Al morir, llegan estos... no me acuerdo cómo se llaman estos... No sé si son peces o esta vida marina y se los empieza a comer. Al momento de comérselos, de consumirlos y continuar con el ciclo, también esos absorben mucho oxígeno, dejando estas aguas en un estado hipóxico, que quiere decir falta de oxígeno, que sin el oxígeno no vive la vida marina. Gracias a esto, que existe demasiado calor, es caldo de cultivo para los huracanes para que agarren fuerza. Y entre más caliente están y más fuerza agarran, más devastantes pueden ser. Ahora uno diría, bueno, pero pues traen todo el agua que hemos desperdiciado en otros lados. Sí, pero pues no se aprovecha. Pues no se aprovecha gracias a que un huracán uno es devastante, tira infraestructura, al contrario, crea más caos, crea más problemas hacia familias, hacia hogares, hacia personas que no tienen recursos para poder subsistir, que la siguiente vez que quieran iniciar se les va a hacer un poquito más difícil que a otras personas. Entonces, pues no tiene alterar el ciclo no tiene ningún beneficio, tanto sea como para sus fenómenos catastróficos como los huracanes, como las sequías que podemos ver en el Hoover Dam, en la presa de Hoover rumbo a Las Vegas. La primera línea, la más arriba, menciona que en el 98 era la capacidad de agua que tenía.
La más abajo es el nivel del agua del 2012. Ahora, esto es hace 10 años. ¿Quién sabe cómo esté ahora? Y la gente que ha ido recientemente pueden verificar si lo han visto así o más bajo. Ok. ¿Qué sucede con todo esto? Pues ocasiona guerras, ocasiona problemas, ocasiona situaciones incómodas. Bueno, no incómodas, ocasiona problemas para los agricultores y campesinos que viven al día a través de este recurso. Bueno, ¿qué sucedió aquí? El 8 de septiembre del 2020, la Guardia Nacional asesinó a esta manifestante Jessica Silva y su esposo Jaime Torres por defender la presa La Boquilla. Sí, su razón fue que ellos estaban defendiendo a los agricultores el agua que injustificadamente el gobierno mexicano les quería quitar a la gente para que esa agua se le fuera concesionada a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se tenía que ser concesionada? Por cumplir con el Tratado de Aguas Internacionales establecido en 1944 con Estados Unidos. Ahora, existe un déficit, no es deuda. Déficit y deuda son cosas muy diferentes. En el tratado se estipula que es muy flexible cuando existen sequías. Realmente, si no se puede pagar el agua, no hay ninguna bronca, no hay ningún problema. Pero en el 2020, como eran elecciones, me imagino, y fue cuando AMLO recién entró, lo que quería era tener en orden, pues, su puesto. O sea, y yo entiendo de que si quieres hacer las cosas bien, vas a pagar las cosas bien, vas a pagar tus deudas, vas a hacer lo que se tiene que hacer. Pero en este caso, esta medida, no sé si fue premeditada o solamente para cubrir sus gastos, sus deudas, no se dio cuenta a quienes estaba afectando y a las familias que llegó a afectar. De 3 cultivos que podían regar en el año y sacar su propio negocio, se la redujeron solamente a una, dejándolos pues en la miseria. Y esto era lo que protestaban, de que cómo es posible que vas a venir a quitarme el agua que me concesionaste. Es decir, tú, Saga, tú tienes 100,000 pesos ahorrados, pero esos 100,000 pesos ahora tú nada más dispones de 30. Los demás, el otro 60, ya son para papá gobierno, porque necesitamos pagar un tercio de tu salario que tú ahorraste, de que tú te pusiste a cuidar tus cosas. Pero ¿qué crees? El gobierno mexicano te necesita. Sí, tira paro. El problema es que una vez que tú le echas la mano, te quedas tú sin tu inversión o sin poder cosechar. Ahora, este problema es multifactorial. No solamente es porque llegó AMLO y quiso desviar el agua y seguir pagando con el tratado, seguir cumpliendo con el tratado, que no era necesario cumplirlo. Realmente no había ningún problema. Pero el problema reside en que hay un mal manejo de las aguas. Hay un mal manejo de la infraestructura. Dice el doctor Alfredo Cortés, el que le estaba mencionando anteriormente, aquí tengo los datos, que es investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente, que necesitamos mejorar la infraestructura de distribución del agua. Actualmente se desperdicia cerca del 50% de lo que estabas diciendo, Saga. ¿O tú, Milian? Del agua durante su distribución. Es decir, hay fugas en las pipas. No usamos el agua eficientemente, ya que existe una cuestión interna muy mala de su gestión, al permitir que el agua de manera legal se extiendan las superficies de los cultivos que no son eficientes, como por ejemplo la alfalfa y nogales. En Chihuahua se vio un incremento de cultivos de alfalfa y de nogales que cuestan mucho, que son demasiado caros para el agua, que no son sostenibles, pero 500 litros. Pero continuamos expandiéndonos. Y el otro, los aguachicoleros. ¿Qué son los aguachicoleros? A pesar de que el agua es un recurso público, hay pipas que se encargan de pagarle el agua a Estados Unidos, ¿verdad? Gracias a este tratado internacional de 1944, se tiene que pagar de lo que caigan las escorrentías un tercio. Es decir, un tercio siempre va a ir para Estados Unidos. Y ellos tienen su fondo de ahorros con nosotros. Entonces, ese tercio que se le paga a ellos, hay aguachicoleros que llegan a las pipas y dicen, preste para la orquesta. Lo mismo que se hace con el pedo del petróleo. Entonces, estos son los problemas que aborda el doctor Alfredo Cortés que necesitamos cambiar. O
sí necesitamos hacer algún efecto para poder revertir estas situaciones. Ahora, una de las cosas, como dije en un inicio, ¿qué podemos hacer una vez que ya estamos enterados de esta situación? Ya podemos tener al menos un poco más de conciencia en cómo actuar o qué pólizas pedir para poder generar un cambio. Ahora, acuérdense que el agua no nomás es escasa en Chihuahua o en estas áreas desérticas donde no se recolecta mucha agua, no se reabastece el agua en estos mantos acuíferos. O también como por ejemplo en Monterrey, que en Monterrey ya tienen un día sin agua o un par de horas, un día a la semana, dependiendo del sector, sin agua. Tiende a avanzar eso, ¿no? Sí. Eventualmente van a llegar al día 0, como en Ciudad del Cabo. ¿En Cape Town, dices? Uh-huh. Sí, sí. ¿Y cómo evitas para llegar a la ciudad al día 0? Ahora, Ahorrando. es que nosotros podemos hacer todo. Pienso yo que si nosotros nos ponemos de acuerdo, sí se puede hacer, pero otra vez, no estamos bajándole al problema número 1 que se me hace, que es la agricultura, que se me hace que es el sobreconsumo, ese sobreuso, ¿verdad? ¿Por qué tenemos un sobreuso? ¿Por qué pensamos que no va a haber bronca? Y a lo mejor en muchos lados no va a haber bronca. A lo mejor realmente, si vives en un área como en Seattle, a lo mejor uno mismo puede crear sus propios pozos y autoabastecerse. Y sería lo más chingón. ¿Cómo no crear tu propio medida de autoabastecimiento? Pero no pienso que esa sea una medida que nos pueda funcionar a todos. Y si estamos buscando soluciones sostenibles, que no nomás sea para uno, para el individuo, pero para que sea para todos, ¿cómo le hacemos? Yo quiero mencionar que no nada más es cómo la usamos. Hay otros, como hablamos de los límites planetarios, que es un sistema complejo, hay otros que están afectando a este problema. Por ejemplo, el calentamiento global, pues el hecho de que hace más calor, de que hay más incendios, hace que llueva menos, y entonces, por ejemplo, si hay una temporada muy seca, va a haber sequía, y aún así que llueva, por ejemplo, ahorita en Monterrey hay sequía, va a llegar la temporada de lluvia, va a llover, se va a reabastecer, pero no sabemos si se va a reabastecer lo suficiente para la próxima temporada. O sea, tal vez va a estar bien unos meses y luego cuando esté la temporada de sequía, que cada vez son más largas, y aparte que no le bajamos al consumo, pues ahí se crean todas las condiciones para llegar a estas sequías. Y también cómo afecta el calentamiento global. Yo quería regresar ahí a lo que tú mencionaste sobre la retroalimentación positiva, que realmente es negativa. O sea, se llama positiva porque continúa aumentando. O sea, un problema incrementa otro, pero en realidad es algo negativo. Quiero mencionarlo porque el nombre suena bonito. El nombre suena wow, una retroalimentación positiva, todo fregón, no es algo positivo de feliz, no es positivo porque, o sea, decía, el hecho de que el hielo se derrita, de que haya más evaporación, todo esto hace que el agua sea más oscura y que absorba más calor. Entonces, esto hace que una acción contribuya positivamente a que siga sucediendo, ¿no? O sea, Sí. El concepto es negativo, ¿no? Pero el resultado es negativo, eso. pues. Sí, claro. Sí, entonces, es por esto que no son problemas separados. O sea, también el calentamiento global, las emisiones de gases, también todo esto afecta a que también haya menos agua. Entonces, tenemos que cuidarla de muchas maneras. Entonces, esas políticas tienen que ser tanto de la distribución, de la infraestructura y también atacar el problema del cambio climático, o sea, porque esa es la verdad, o sea, no podemos, son problemas multifactoriales que suenan muy complejos, pero pues si no hacemos nada, hay una retroalimentación positiva, o sea, el hecho que ocurra contribuye a que siga
ocurriendo, Sí. o sea, que se amplifique el problema. Sí. Es como cuando dejas la tarea que se te acumule, o sea, estás creando una catástrofe. Estamos, al no hacer nada, no es nada más, no, pues el problema va a seguir así, sino que está contribuyendo a que aumenten, a que haya más estos conflictos, a que haya más sequías. Yo estaba viendo ahorita, últimamente, por ejemplo, mencionabas que hay lugares donde crees que no habría, pero yo estoy escuchando, aparte del lago Lake Mead, Ujú. que es, creo que es el que mencionaste. Aparte de ese, que están en niveles bajos históricos, también en Arizona, Lake Powell, también mire que incluso en Alsacia, en Francia, también tienen problemas de sequía. No ha llovido durante un buen tiempo, lo suficiente como siempre, y les están limitando a los agricultores la cantidad que pueden regar, y sobre todo que tienen que regar en las noches Ok. para que se aproveche mejor. Entonces, incluso lugares como Francia que no son tan afectados por estos problemas, también se están viendo en esos lugares. Entonces, ya hay consecuencias. Ya hay consecuencias. En África lo hemos escuchado desde siempre, o sea, hay lugares donde, tanto por la infraestructura, por la pobreza y además por las condiciones climáticas, no tienen acceso al agua. Entonces, de nuevo, como Saga venía diciendo, aunque a nivel mundial hay suficiente agua, el problema ¿es accesible esa agua? ¿Y para quién? ¿Para quién? ¿Y Ujú. para quién, güey? Esa es la Esto se más... va a poner bien, cabrón. Me gustó mucho el concepto que ocupaste de retroalimentación positiva, y qué bueno que lo esclareciste, Ileana, porque en medicina hay mucho eso. Entonces, para mí es bastante familiar. Pero sí hay tendencia a confundir eso. Entonces, exactamente, yo creo que otra forma de entenderlo es como retroalimentación positiva es igual a una autoaceleración. Entonces, Mm. ajá, ya sabes, Sí, güey. tales condiciones, cambio climático, genera el aumento de sequías, que aumenta la muerte de los árboles, que sacan más carbono a la atmósfera, que a su vez genera más cambio climático y se va acelerando. Por ejemplo, en medicina eso es en el embarazo. La cabeza del bebé se mueve y los impulsos nerviosos hacen que se secrete, que la glándula pituitaria secrete oxitocina, que a su vez va a estimular más las contracciones del niño para que el niño mueva su cabeza, y la cabeza que mueve se genera más oxitocina por parte de la glándula pituitaria, y así es una autoaceleración. Y la diferencia al feedback negativo es cuando se autorregula. Por ejemplo, la tensión arterial. La tensión arterial, hay estrés, algo que te altera, aumenta la presión arterial, hay receptores en los vasos sanguíneos que envían la señal, el cerebro lo interpreta, y una vez que lo interpreta, manda señales para restablecer a su normalidad la presión. Entonces no la aumenta, no la sigue aumentando, sino la estabiliza, la echa para atrás. Y así funciona la mayoría de nuestros procesos hormonales, así de tiroides y suprarrenales, y los huesos también, la mineralización ósea. Entonces, es un proceso que tenemos nosotros naturalmente, que a gran escala también lo tiene el ciclo del agua y los demás procesos. Entonces, es algo importante diferenciarlos. Y en este caso, retroalimentación positiva es algo malo. En el caso del sistema planetario. Ajá. Vale. Ok, bueno, ahora sí vamos a hablar del uso del agua, cómo se utiliza toda el agua, como mencionaba Saga, de ese gran aumento, y que no está relacionado solo a la población. Me pareció muy interesante
ese comentario porque muchas veces tienden a decir esto de es que ya somos muchos, no tengan hijos, todo esto, ¿no? Pero asimismo, como en el tema de la huella de carbono, que los países más ricos o de primer mundo son los que contaminan más y la huella de carbono per cápita es más grande en esos países, pues también el consumo del agua y la huella hídrica. Entonces, también hay que visualizar eso. Es muy, muy, muy importante tener en cuenta que pues el uso no solamente está en lo que consumimos en la casa, porque vemos esta agua es con la que tenemos contacto directamente cuando nos bañamos, cuando sale el agua del grifo, pues al estar más relacionados con ella creemos que es la única que hay que cuidar, pero no es la única que hay que cuidar. Aquí en este ejemplo tenemos el consumo de agua por sector. En el caso de México en general, estas cantidades van a variar por ciudad o global, depende de dónde tomes esa muestra, pero en todas se va a repetir este patrón, van a variar de 10 o 20%, o sea, pero se va a mantener que la mayor parte del agua que se consume es para uso agrícola, riego de cultivos y pues yo les recuerdo que cuando hablamos de riego de cultivos, una gran parte, cerca de la mitad, no es para nosotros directamente, no es solamente para el maíz, para el trigo, para las frutas y verduras, sino que gran parte de esto es también para la agricultura animal. Es riego de cultivos y esos cultivos se van a utilizar para alimentar a los animales. Yeah. Entonces, 76%, en algunas otras gráficas tenemos 70%, 60%, pero en todos los lugares del mundo se repite que esta es en lo que se usa más el agua. Luego tenemos el uso doméstico, que es aproximadamente 15%, varía entre 8 a 15% según la ciudad o el lugar. Ese es el consumo de la casa, y luego está el agua que se necesita para la generación de energía eléctrica, a veces para enfriar plantas, las plantas termoeléctricas, por ejemplo, 5% para el abastecimiento de energía eléctrica, y 4%, aunque esto varía, es el agua autoabastecida para productos y servicios para el uso industrial. Entonces, muchas veces vemos en internet que se empieza a culpar a las empresas, por ejemplo, Coca-Cola, la cerveza, el vino, sí gastan muchísima agua, pero si tomamos el mapa completo, es aproximadamente 5% del consumo total. Entonces, sí es muy, muy, muy importante atacarse a ellos, pero no nada más es ya dejé de consumir coca y ya se arregló el problema. Sigue siendo la alimentación y seguramente cómo se utiliza esa agua para los riego de cultivos, como mencionábamos, los métodos, el aprovechamiento, la captación del agua de la lluvia. Hay muchas cosas que se pueden mejorar para seguir produciendo la misma cantidad de alimentos sin alterar tanto el consumo. ¿Dale la siguiente? Esta gráfica está cañosísima. Sí. Voy a hablar del concepto de huella hídrica, porque no todo el agua que utilizamos, que utiliza cada producto es igual. Se habla de la huella hídrica, así como de la huella de carbono. Por ejemplo, en este caso sería para producir X producto, por cuántos litros se utilizan de agua. Y tenemos ejemplos de que no, pues que 15,000 litros para esto, que 2,500 litros para una camisa y todo esto. Pero
resulta ser que dentro de esos 5,000 litros o 1,000 litros que se utilicen para un producto, se puede dividir en agua azul, agua verde y agua gris. Okay. El agua azul es el agua que se extrae de las reservas de agua, ya sea de un río, de un lago o de mantos acuíferos. O sea, es decir, el agua que se extrae de alguna reserva. Entonces, es agua nueva, es agua que tuvo que recolectarse naturalmente y se extrae. Después tenemos el agua verde, que es el agua de la lluvia. Muchas veces, gracias a la lluvia, hay temporadas donde no se tiene que regar tanto o regar. Entonces, es el agua verde. También algunas empresas, algunos lugares de agricultura tienen sistemas para aprovechar parte del agua de la lluvia y almacenarla. Entonces, ese es el agua verde. Y optimalmente, si se aprovecha el agua de la lluvia, pues esto es mucho mejor porque no tenemos que extraer de los mantos acuíferos o de los ríos y lagos, ¿ok? Perfecto. Y luego tenemos el agua gris, que es el agua que se contamina en el proceso. Es decir, en el proceso para elaborar ese producto, cuánto agua se contaminó. Por ejemplo, no sé si han visto pues todo esto de la fast fashion, donde se produce en India, en lugares en Pakistán, lugares en Asia, y pues algunas empresas puede que sí tienen plantas de tratamiento. Normalmente tienen, aquí también en México, la mayoría de las empresas supone que deben tener plantas de tratamiento antes de desechar el agua que se contaminó con químicos, con tintes, con tantas colorantes, toda esa agua la tienen que tratar antes de desecharla a los ríos o a los ríos o lagos o donde se vierta. Pero hay muchas veces, ocasiones en las que tanto por accidente o ya sea una empresa que por negligencia simplemente vierte el agua directamente sin tratar. Sí. Y este es el agua que se ensucia, que se contamina y a veces pues para siempre, no es agua que es inservible. A veces vemos noticias de que vemos noticias de que tal río se tiñó de rojo por un derrame que hubo de una empresa, ¿no? Entonces, dependiendo los lugares donde hay menos reglamentación, es más común que haya mucha agua gris. Entonces, pregunta, ¿el agua gris puede ser reciclada o reusada después de ser tratada? Depende, es decir, tu río va a estar más contaminado, va a ser más difícil tratar el agua, entonces vas a tener que ponerle más químicos para poder tratarla. Y hay veces que pues queda inservible y hay cosas que puede contribuir a que esa agua es, ¿cómo se dice? Que hay enfermedades a causa de esto, porque esto claro. también se va a filtrar en el subsuelo, también las plantas van a utilizar esa agua antes de que sea tratada, tal vez. Entonces, sí se puede tratar, pero es más difícil de tratar y pues depende de que se contaminó, más costoso, exactamente. Y tal vez en lugares más pobres, tus plantas de tratamiento para el agua potable son menos buenas, efectivas que en otros lugares. Es cierto. Lo pregunto por si es el agua gris la que cae en la ciudad, en cualquier ciudad que conocemos y se acumula ahí o llega a los caudales o llega a las vías o a los flujos de recolección de agua, que al final de cuentas pienso que no es aprovechada, pienso que esta es la que está contaminada. O sea, se vierte al río. La que vamos a utilizar para la ciudad, la vamos a tratar. Sí. Pero los animales que viven ahí sí. Ya están viviendo en aguas contaminadas. Sí. O sea, y luego los que pescan también van a estar pescando pues más peces con más toxinas, más contaminantes en su cuerpo. Dale. ¿Qué te las vas a comer después? Sí. Quiero dar un ejemplo, con el ejemplo de la carne, que es la que se menciona que son 15,000 litros por kilogramo, pero está el agua gris, el agua verde, el agua azul.
y es una información muy difícil de tener. Casi siempre la vemos así como que en general, la huella hídrica total, porque varía entre cada país, entre cada método, entre cada empresa. Es difícil saber cuánta agua se contamina en el proceso. Es información que no nos dan. Hay investigaciones para productos específicos, o puede que haya empresas que te den esa información, pero en su mayoría, la verdad que es una información difícil de tener. Aquí tengo los datos de algunos países, del ejemplo de la carne de res. Dice, un ejemplo sería que 87% es verde, 6% azul y 6% gris. Okay. Entonces, es algo positivo que la mayoría del agua que se utiliza para la carne de res es agua de lluvia. Entonces, hay muchas personas a favor de la carne que utilizan este argumento para decir, no, pues es agua de la lluvia. Pero el punto es que te agarran la mejor estadística. No, te dicen, por ejemplo, yo miré en un video de alguien que estaba a favor de la carne, decía 94% es agua de la lluvia, dándote esta cifra como un absoluto, siendo que él estaba hablando de un caso ideal. En muchos lugares, por ejemplo, donde no llueve mucho, como en Monterrey, ¿tú crees que es 94% agua de lluvia? Qué chingados. No, claro. Tienen que estar regando, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, por ahí lo que se cree, el agua, el res que crece, las vacas que crecen industrialmente, en factory farms, son las que utilizan menos agua. Porque cuando las haces crecer en el pasto, tardan más en engordarse, 2 años, 3 años. Entonces, y cuando es industrial, les dan de comer tan rápido que en un año alcanzan su tamaño máximo a los 8 meses de vida, los matan y es pues más efectivo. Simplemente les dan muchísimos granos de algún cereal que sea eficiente, y pues en un año los matan. Y muchas veces dicen, no, pues yo como pura carne que es grass fed. Qué bueno por la vaca, mucho mejor para la vaca, pero estas utilizan mucho más agua porque hay muchas temporadas, porque tardan más. Hay muchas temporadas donde se tiene que regar, y aparte que tardan más en crecer a su tamaño máximo. Que para donde le tires no hay solución, para donde voltees a ver. Exacto. Sí, no. O mejor para la vaca o peor para el medio ambiente, o sea, para el caso del agua, o sea, es una cosa con otra, es muy problemático. Y aún así, de esos 15,000 litros, si le quitas esa agua de la lluvia, sigue siendo aproximadamente 1,500 litros que se usan como quiera por kilo de agua extraída y agua que se contamina, porque pues todas las heces, todo el estiércol, toda la sangre, toda esta agua, ¿a dónde va? Hay muchos lagos que están súper contaminados, y ríos, y la gente que vive ahí tiene problemas de salud. Mire, o sea, es un tema. La gente que vive cerca de esos lugares tiene más problemas de salud por esa agua, que también esos contaminantes también se evaporan y también llegan a las personas, lo respiran, y luego cuando llueve, pues esa agua también está contaminada. Dale. La siguiente. Positivo. Dale, la siguiente. Bueno, aquí nada más algunos ejemplos de los alimentos, porque hablábamos que la agricultura es lo que más ocupa. Sí. Tenemos primero la carne de vaca, la de oveja, carne de cerdo, de pollo. El pollo con 4,000 litros por kilogramo, que está un poco similar a las legumbres, que son 4,000 litros. La diferencia es que, bueno, pues lo que es 1 kilo de pollo y 1 kilo de cereales, en volumen, cuando los cocinas, creo que alcanza para más tiempo. Bueno, luego están las frutas y las verduras, que es lo que menos consume.
Bueno, aquí nada más, pues recordando lo que mencionábamos, que en la casa consumimos 100 litros de agua a 250 litros aproximadamente. Sí, más o menos un estimado así súper general, tomando en cuenta lo que vestimos, que la gasolina, porque la gasolina también tiene su huella hídrica, que la leche, que la carne, que el chocolate, que el vino, que la cerveza. Aproximadamente cada persona consume 3.500 litros diarios y no quiero bajar esto a lo individual. También está la posición socioeconómica, según el país. Les recuerdo que eso, pues, entre más, o sea, los ricos tienen una huella hídrica y de carbono mucho mayor. Mucho mayor. Porque consumen de todo y de lo que más contamina. Dale. De todo y mucho. Esto fue lo que ya mencionamos sobre que México es el lugar donde más se desperdicia por tuberías. Luego tenemos Nápoles, Italia, tenemos Reunido en Glasgow, Montreal, Roma. Como pueden ver, son ciudades viejas, excepto, bueno, pues son ciudades viejas que tal vez fueron las primeras en tener infraestructura, pero pues ya se olvidaron de mantenerlas. Oye, dice viejas y ahí está Acapulco. O mal diseñadas. Sí. Otro tipo de desperdicio que quiero mencionar es el de la comida. En muchos lugares, tanto en el hogar como en las tiendas, la comida que va a podrirse o que tiene fecha de expiración se tira. En Estados Unidos, 40% de la comida no se consume. Entonces, si tomamos en cuenta cuánta agua se requiere para producir los alimentos y luego que 40% se tiran a la basura y aparte de esos cuando se descomponen emiten metano. Entonces el problema del desperdicio de los alimentos es un gran problema también. Como podemos ver, una cosa afecta a otra. Y pues ya de nuevo, no quiero que nos enfoquemos tanto en en lo individual, pero tal vez sí tener más esa visión de que sí es importante cuidar el agua en la casa, pero más importante es el modo de producción, la infraestructura y los artículos, entre más cada artículo que consumimos, que compramos, se utilizó agua en su proceso. Entonces no porque no la veamos físicamente quiere decir que no se usó el agua. No puede ser, o sea, me gustaría que nos quedáramos en las estadísticas que presentaste, así como 40 minutos en cada una, porque, o sea, toda la información condensada en uno y las ideas que pueden salir de esas, las perspectivas que podemos tomar. Pero bueno, es un gran problema, es un gran problema lo del agua, amigos. Mira, cosas que te quiero comentar, Ileana, de lo que mencionas es, parece que la huella hídrica nos indica muy bien los recursos todavía vírgenes, donde tenemos agua en el subsuelo que aún se ha mantenido ahí o que se sigue reabasteciendo. Eso es como lo veo. Esa agua, la agua azul es lo que todavía existe en sus suministros y las personas, el individuo, el humano, no ha tocado. El agua verde es la que veo que forma parte del ciclo del agua, ¿verdad? Es lo que se reutiliza gracias al ciclo de agua. Y el agua gris es lo que no se puede utilizar a través del ciclo de agua. Más o menos es como lo entendí, como yo lo veo. Entonces, escuchándonos a nosotros, escuchándolo, nuestra ponencia de cada quien, veo que el límite planetario nos indica exactamente cuáles son. ¿Dónde están los umbrales? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Hasta aquí, güey, hasta aquí está bien. ¿Cómo sabemos que hasta aquí está bien? Bueno, pues tenemos un ciclo ya regulatorio que tiene pinches años, que antes de que llegáramos aquí ya estaba. Y nada más es entender cómo funciona, ser muy observadores, utilizar lo mejor que se nos da. Ahora sí que aprendes a jugar con las cartas que se te fueron dadas. Lo parametrizas, creas unos límites, unos umbrales para no pasarte de rosca y aprovechas ese ciclo a través de este esquema que nos presentó Ileana, que es azul, verde y gris. Utilizando toda esta tecnología, utilizando todo esto lo que acabamos de ver,
podemos crear soluciones por medio de ingeniería, de ciencia, en cómo eficientizar, optimizar la utilización de todos estos recursos, para que al final de cuentas, pues todos sigamos viviendo de la vida que queremos seguir viviendo. Pero aquí viene el problema que yo veo. El dinero. En vez de querer democratizarlo como estábamos hablando, los intereses personales no lo van a permitir. De hecho, hedge funds ya se están adquiriendo, ya están teniendo lugares, pozos, pools de agua, para cuando se vuelva un recurso escaso, se convierta como lo que tú mostraste, mi saga, en el nuevo petróleo. Entonces, ¿cómo llegamos a evitar eso? Y fíjate que no sé qué piensen, pero yo no creo que la respuesta en por lo menos en este límite planetario, esté tanto en tecnología. Porque, por ejemplo, como vimos en episodios pasados cuando vimos lo del plástico, hablamos de que las empresas que contaminan están queriendo desarrollar tecnología o actualizar su tecnología de reciclaje, ¿no? O están queriendo, cuando vimos el tema de límites planetarios, desarrollar las tecnologías verdes. Pero en este caso del agua, por ejemplo, tecnología, me llega a la mente crear más agua. ¿Cómo vamos a crear más agua? Pues desalinizando agua, ¿no? Que ya los holandeses lo hicieron. Pero en este caso específico del agua, costaría mucho dinero y energía y ya se intentó. Y en un año solamente se logró desalinizar el 10% del total que usamos en un año normalmente. Entonces, no se puede como por eficiencia. Y si le invirtiéramos más a esa tecnología, también se dispararía muchísimo más el costo del agua por crear agua. Entonces, todos los alimentos que tienen agua, el pan, la carne, todo se dispararía. Y estaría peor que poner un impuesto al agua. Entonces, también invertir en tecnología para el agua está tricky. No sé. Es tan como en el caso de las, como mencionas, la generación de energía. Uh-huh. Es un problema todavía muy complejo, pero hay un poco más de esperanza en la transición o en otros tipos de energía que se desarrollen, pero si el agua es bastante limitada, entonces solamente podemos eficientizar su uso y desperdiciarla menos. Cuando digo desperdiciar menos, hablo generalmente, o sea, como sociedad, como gobierno, como empresas, que se aproveche de mejor manera, o sea, no nada más sí que cuide el agua en tu casa, échale ganas y listo, o sea, no podemos hacerlo. Es parte de los motivos por los que no como carne, por ejemplo, pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Tenemos que convertirlo en una exigencia pública, en hablar de esto y pedir esto como pues como una, pues yo sé que hay muchas prioridades, pero como dije al principio, el agua es vida y sí, pues sin agua no tendremos no solamente no tener agua en la casa, sino pues los alimentos. No nos bañamos. No, deja tú, no bañarse. Yo sé. No bañarse es lo menos peligroso, es lo de menos. Yo entiendo, pero pues pégale a la gente. O sea, ¿cómo le vas a pegar a la gente? No, es que lo gracioso es que la gente seguramente tiene más miedo de quedarse sin agua en la casa. Correcto. Mira eso más como una amenaza. Es tangible. Sí. Porque es tangible, porque saben que es lo que, híjole, la taza del baño no le baja, o ¿sabes? Tienen más horror de eso que de un problema más peligroso, que es que si no hay agua y no hay cultivos, si hay sequías, no podemos comer. ¿Y quién no va a poder comer? Quien no pueda pagarlo. Sí. Que no puedan pagarlo, eso es lo más importante, eso que menciona, porque aquí ya se viene una guerra otra vez de desigualdad, de disparidad muy grande. Todo está, todos estos excesos, todo este focus en el profit, todo está, el poner el neoliberalismo, o sea, el poner todo de que no, pues es que la única responsabilidad de las empresas es generar dinero. O sea, este parámetro
es tóxico. Necesitamos tener un sistema que tenga más parámetros de éxito, más medidas en las que tome en cuenta cómo podemos decir que este sistema es eficiente. Es eficiente para producir que empleo, que trabajo, esto, lo otro, pero en recursos es súper ineficiente. Estamos destruyendo el planeta para mantener artificialmente un sistema que funciona, pero que no refleja el costo real. El bienestar, el costo real, el bienestar social, que no refleja los límites del planeta. Se me estrujó el corazón ahorita. Así no. Si quieren pasar a conclusiones, yo pienso que para mí esto ya es parte de las conclusiones. Yo ya estaba en las conclusiones. Okay. Ya estaba dejando caer el micrófono. Perfecto. No, pues se dejó caer. Si esa fue ahí te va. Miren, lo que yo veo es que el problema que existe todo es alrededor del sobreconsumo, todo es alrededor acerca de esta voracidad, de estas ganas de querer ir por más, de estas ganas de acelerarnos para llegar a romper límites, y a lo mejor de la manera en la que estamos rompiendo estos límites y que estamos llegando a estos lugares, a lo mejor a un cielo, ¿verdad? Ahora sí podemos utilizar el mito de... ¡Ay, se me acaba de ir el nombre! Acuérdame cómo se llama el ángel de Led Zeppelin, el que sale... ¿El arcángel Miguel? No. El que voló muy alto y se quemó por volar muy alto. Cerca del sol. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Holy shit, se me roló. Bueno, total, para no hacerlo tan largo. Ángel que voló muy alto, que está en la portada de Led Zeppelin, por volar muy alto y volar muy cerca del sol, se quemó las alas y cayó. Lo que nos da a entender esto es que muchas de las veces, cuando queremos hacer algo fuera de tiempo, cuando queremos acelerar ciertos procesos, fuera de su naturaleza, fuera de lo que conocemos, o fuera de estos patrones, lo único que hacemos es desestabilizarlo. Una de las cosas que tenemos que entender es que a la naturaleza no le vamos a ganar pan ni madre. Nosotros estamos aquí gracias a ella, nosotros consumimos de ella y nos toca aprender de lo que la naturaleza nos trae. Y eso es lo que en mi caso voy a entender. De que el agua, tanto como forma parte de esa naturaleza, de algo vivo que yo jamás le había puesto atención, tanto como yo la consumo, como los demás entes vivos, nos permite tener vida, nos permite vivir en armonía y continuar platicando acerca de esto. Nada más se trata de darle ese valor. ¿Y cómo le vamos a dar ese valor? Poniéndolo dentro de la ecuación del consumo que tenemos. Poniéndolo dentro de la ecuación de los productos que producimos. Poniéndolo en la ecuación dentro de toda nuestra vida en general. La tierra ya no somos dueños de, sino formamos parte de. Queremos seguir aquí. Y que tú, Miliana, tú, mi saga, quiera tener hijos y los hijos de tus hijas quieran tener otros hijos, por supuesto. Hay que conocer estas reglas del juego, hay que aprender a jugarlas y hay que aprender a respetarlas también. Se vale salirnos un poquito más allá de esos límites para comprobar qué tanto podemos llegar, pero con responsabilidad y también sabiendo de que existe un precio, y ese precio a pagar, aunque no sea hacia nosotros directamente, puede ser hacia el vecino indirectamente, que tanto como uno como el vecino somos igual de importantes y todos tenemos oportunidad de vivir aquí en la tierra. Ok, ya se balanceó mi corazón con esa conclusión. Y híjole, es que el hecho de que todos necesitemos agua hace que esta crisis sea excepcionalmente difícil. Pero también creo, sonando romántico, que puede inspirar a la gente a actuar de maneras excepcionales. Por ejemplo, el ejemplo de Ciudad del Cabo, que fue la primera ciudad grande que inició con escasez del agua, su escasez del agua llegó al punto donde tuvieron que poner el día 0 en marzo. Y entonces las personas ya no tenían agua y
tenían que irse a formar a centros a recibir su ración de agua diaria. Entonces, ese fue una gran prueba para los habitantes de esta ciudad en África, y eventualmente, a lo que me refiero con inspirar a actuar de manera excepcional, es que eventualmente esa cultura del ahorro del agua comenzó a crecer en ellos, y cada año comenzaron a echar para atrás un mes ese día cero del agua. Un mes, hasta que eventualmente el día cero está en hold. Pero ya se quedaron con su cultura ya se quedaron con la cultura de ahorro del agua, de cuidado al agua. Para ellos ya tiene un valor el agua. Y como ya tiene un valor, entonces ya le pueden exigir por medio de leyes y con todas las normas a las grandes empresas que eran las que de verdad les consumían toda el agua. No bañarse 5 minutos más, ¿no? Sino las empresas, la agricultura, todo lo que hemos hablado. Entonces, es ambas. El truco es reconocer cuán valiosa es el agua antes de que no alcance. Yo Está cabrón. me dirigiría al tema de la empatía. Creo que tanto individualismo pues nos tiene en esas situaciones de que tal vez a mí no me va a afectar, pero hay personas que ya les está afectando. Algo que se me ocurrió es que pues muchas veces las cosas que decimos que consumen que 2,000 litros de agua, que 10,000 litros de agua, a veces ni siquiera los consumió en nuestra localidad. Los estamos afectando a otro país, no sabemos dónde ese algodón se cultivó siquiera. A veces no sabemos a qué localidad se está afectando. Pero pues por eso que necesitamos también verlo, pues ser empáticos, ¿no? O sea, tanto que los otros no se gasten nuestra agua como que nosotros nos gastemos la de otros. Entonces, ahí en ese nivel individual entre personas, entre sociedad, entre humanos, pero también el problema es que las élites son las menos empáticas con el resto de las personas. Ellos están en esa abundancia absoluta en la que pues no ven la necesidad de cuidar recursos porque ellos siempre van a poder pagarlos. Sí. Entonces, pues sí, de nuevo exigir de abajo hacia arriba, porque de ellos no va a venir ninguna donación, no es suficiente la donación, ningún cambio. Van a darte tal vez caridad, pero nunca van a querer solucionar los problemas de fondo. Entonces, si no somos nosotros quienes exigimos, ellos van a seguir disfrutando de ese privilegio. Entonces, muchas veces decimos, nos cerramos a que es que las empresas tienen la culpa. O sea, sí, pero, sí, pero ellas están bien así, ellas están felices de la vida, o sea, a ellos no les preocupa, tenemos nosotros que preocuparnos. Correcto. Y exigir que esto cambie. Ahí sí, claro, completamente de acuerdo. Acuérdense, amigos. Acuérdense, amigos, que si se cae un dominó y se burlan de él, eventualmente va a caer de regreso. Es un sistema. Ay, güey, muy bueno. Entonces, la próxima vez que coman su hamburguesa, 5 minutitos de placer equivale a 1,600 litros de agua. Amigos, pues, recordemos, seamos humanos. Un vasito de agua y un besito no se le niega a nadie. Amigos, qué chingón. Muchas gracias. Estuvo muy chido. Muy buena plática. Me voy con muchos aprendizajes. Ahora me voy sin tantas preguntas y pienso que ya sé qué se tiene que hacer, cómo podemos accionar gracias a esto. Los agradezco. Muchas gracias, amigos. Gracias por dar sus opiniones, y a ustedes, si les gustó este episodio, denle like, acuérdense de compartirlo para que podamos seguir investigando acerca de estos temas que tenemos la curiosidad, pero también suele ser difícil por el ritmo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, agradeceríamos mucho su apoyo y pues nada, muchas gracias. Suscríbanse, bye, que estén bien. Y compártanlo. Y aprendamos todos juntos. Chido.